de la larga travesía, paran en un paraje donde solo hay un viejo hotel de campo. La fuerte construcción está rodeada de árboles protectores, un molino, techo de chapa y la leyenda en grandes caracteres para que se orienten los aviones. Allí nos reunimos mis compañeros de viaje, el historiador Polly Walker, Rafael, el antropólogo, y el dueño de casa, Alex Marinkovic. Allí en Bellavista está el ritual de tomar una caña fuerte aunque sean las 10 de la mañana. Como está el ritual de parar sí o sí en el hotel, ya convertido en un almacén de campo, donde conviven las velas, las bebidas, las galletitas, los cigarrillos, con las pajas, los estribos y los cuadros de Molina Campos. Y Alex Marinkovic, que cuenta historias desde que la familia se estableció en 1943 y que tiene mapas de antigua data, un verdadero tesoro para anticuarios. Después de la obligada parada en Bellavista, seguimos camino. Ahora la ruta se vuelve más tosca y desolada y el ambiente más salvaje. Aparecen los guanacos indómitos, escapando por aquí y por allá, con el corazón galopante por el miedo. Y así llegamos después de 150 kilómetros de desierto hasta la estancia La María. Es el mediodía y Fernando, el dueño del campo, se convierte en un excelente anfitrión. Difícilmente haya otra comida en el mundo más sabrosa que el cordero patagónico al palo, de modo que ninguno se niega, porque la tarde será larga. Después, todo el grupo se pone en marcha hacia las fauces de un cañadón estrecho, que fue, es y será favorable a los asentamientos humanos. De hecho, vine a La María porque los primeros argentinos vivieron aquí, si se acepta obviamente la expresión argentina. No parece haber en todo el territorio nacional vestigios de vida más antiguos que los de esta meseta central de Santa Cruz. Y por eso Rafael, el antropólogo, está investigando en la zona desde 1984 y en las cuevas con pinturas rupestres de La María desde 1992. Bueno, La María se destaca sobre todo, principalmente por las pinturas rupestres, por los diseños y los motivos polícromos. Ajá. Y de acuerdo al trabajo que estamos realizando, por unas secuencias estratigráficas que nos permiten documentar una alta antigüedad en la región. ¿De cuánto, hombre, más o menos? humana. ¿Entre cuánto y cuánto? Lo que pasa es que si uno es prudente, puedes hablar entre 10.250 y 12.000. Pero estamos trabajando en la posibilidad de más, hasta 13.000 años, pero eso está todavía en estudio. En estudio, sí. O sea que, pero básicamente en esta zona de la provincia de Santa Cruz serían los primitivos habitantes de Argentina los más viejos. Hasta ahora sí, sí. ¿Sí? De Argentina y dentro de Sudamérica y de América también figura dentro de los más antiguos. ¿Entre los más antiguos? Sí, sí. Bueno, o sea, un material invalorable lo que están rescatando, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años lleva el proyecto? Y el proyecto yo empecé en el año 84 porque para interpretar un proceso cultural necesitas como mínimo una región. Claro. En este caso sería la meseta central de Santa Cruz. Uh-huh. También intercambiamos datos con la gente que trabaja en la cordillera o precordillera y con los otros arqueólogos que trabajan en costa. Uno tiene que ir integrando todo para ir interpretando. Claro, es todo un mapeo, ¿no? Sí. Un mapeo. Y estas, uno se preguntará, ¿es algo similar a la Cueva de las Manos de los antiguos o tiene diferencias? Tiene diferencias. Hay algunos estilos naturalistas que son similares o asimilables a la Cueva de las Manos. Pero en el caso de La María hay un conjunto de diseños que bueno, ahora lo estamos viendo, sí. Que figurarían dentro del abstracto más que los geométricos, que son de muy difícil interpretación. Son polícromos y puntos concéntricos, atravesados a veces por líneas. Y todavía no saben, no se pueden descifrar. No. El problema es que
Los tehuelches no pintaban. ¿No pintaban? Las cuevas no, pintaban su cuerpo, pintaban su vestimenta, pero de manera que no podemos tener la versión etnográfica, es decir, los pueblos actuales, que eran los que naturalmente vivían en esta región. Uno piensa que esto lo hicieron los antiguos tehuelches. Antes que los tehuelches, sí. Ah, antes que los tehuelches. Sí. Bueno, los pre-tehuelches o proto-tehuelches. Proto-tehuelches. También, eso sí, tenemos registros. Pero son de unos diseños geométricos, laberínticos, según la mayoría de los investigadores, pero no es tehuelche, muy antiguo. El cañadón está atravesado en casi toda su extensión por cuevas y en sus paredes miles de manos que parecen suplicar, como si buscaran el cielo, grabadas en la roca viva. Grabadas, pero hace miles y miles de años. Acá también, como en Cueva de las Manos, en estas cuevas se pueden observar manos. Sí, en toda la Patagonia Central se observan manos y en la María particularmente. ¿Tiene explicación eso? El tema de las manos tampoco. Y las manos son, en eso están de acuerdo casi todos los investigadores, desde las más antiguas y hay una perduración, hay una tradición de pintar manos. Son 90% de manos izquierdas. Manos izquierdas aparte. Lo que se conoce es, se ha visto hasta hace muy poquito, pintaban los australianos, pintaban negativos de manos, soplando, y tenía un sentido de contacto como casi todo lo que es el arte rupestre, con el mundo sobrenatural. No era cualquier cosa, eran con una receta de pintura bien preparada y significaba la persona, porque vos pintar las manos acá, se produce un vacío y queda tu mano en la roca y es un contacto con el mundo, con tu creencia. Los primeros pobladores de lo que es hoy la Argentina eran grupos nómades que vivían siguiendo al guanaco para sobrevivir por toda la meseta. Pero aquí, en estas cuevas, tal vez se asentaron. De hecho, esto parece una pequeña ciudad protegida del viento arrasador y con manantiales cerca. Pero las paredes, ¿qué significado tendrán? Hay manos, sí, pero también símbolos extraños, abstractos. Sabemos bien cómo era la composición química mineralógica. Claro, yo digo, los colores, ¿de dónde salen? Y estas rocas que vemos acá son ricas en óxidos, en arcillas, y una particularidad es la incorporación del yeso. El yeso se encuentra en estado cristalino. Al calentarlo a 150 o 200 grados, no más, pierde una molécula de agua, se transforma en hemihidratado. Y cuando lo pintas, fragua, es el mismo yeso que se usa ahora. El yeso que se vende para la construcción es el yeso hemihidratado. Ese tiene, de acuerdo a la cantidad de agua que le pongas, una cristalización lenta. Y de alguna manera reacciona con el sílice que está en las arcillas. Y es una de las hipótesis que se maneja. ¿Hay manos de chicos también? Sí, como esta que hemos visto. O sea, tenés manos de bebé hasta de muy adulto, probablemente masculinas y femeninas. Indistintamente. Y de distintos colores y superposiciones. Y manos sobre guanacos, manos con puntos, adentro, como las que estamos viendo. Y en la cueva es esta, ¿qué se supone? Al margen de todas las expresiones en las paredes, las pinturas, ¿vivían, la habitaban, trabajaban? ¿Para qué la utilizaban? Bueno, como vivienda, por supuesto, pero también ellos tenían toldos, o sea, construían sus toldos en determinada época del año. Y la María probablemente haya tenido un uso ceremonial, porque estas culturas tenían periodos, nosotros llamamos microbandas o macrobandas. La microbanda es la familia, 5 o 6 personas, o sea, con algún abuelo, y la macrobanda cuando se junta un plano, un linaje, para una ceremonia, puede ser un fallecimiento o un casamiento, o un nacimiento, o algunas cosas que nosotros ignoramos, pero se juntaban 50, 60 personas o más personas, y probablemente la María es, porque topográficamente reúne esas condiciones. Y todas estas pinturas tan abstractas tienen que ver con lo ceremonial. Miro a las cuevas tratando de instalarme en un lugar ajeno a mi entendimiento.
Los primeros argentinos convivieron con una fauna ya extinguida, como el milodón, que era una especie de oso descomunal, y con el hipidión, muy parecido al caballo que después trajeron los españoles. Rafael hizo una excavación formidable, donde cada verano avanza más y más, pero hacia atrás en el tiempo. Es maravilloso. 10 centímetros de tierra son miles y miles de años en el tiempo. Y esta excavación la hiciste vos, con el equipo. Sí, esta la empezamos hace 3 años y estuvimos analizando y el año pasado terminamos esta etapa. Bueno, acá avanzó un poquito el verdín porque abajo es muy húmeda. Pero tenemos un ejemplo de estratigrafía, que sería todo lo que es del Pleistoceno final hasta el Holoceno, desde 11.000, 10.000 hasta el presente. O sea, el presente es esto. El presente es esto, el guano de Allí, oveja, ¿qué es esto? la ceniza del Hudson, alguna oveja que... ¿Ceniza del Hudson? Todavía hay un poquito acá, sí. ¿Estos son ceniza del Hudson? Sí, mezclado con sedimento. ¿Ahí se amontonó acá en las cuevas? Sí. Y algunas ovejas que se murieron. Y bueno, a medida que vamos yendo más abajo, vamos yendo... Mayor antigüedad. Mayor antigüedad. Y por digamos... acá hay 4.000. 4.000 años. 4.500, 5.000. Sí. Y acá abajo ya llegamos a 9.000 y pico. ¿Dónde está el verdín? Donde está el verdín, que por eso no se ve bien. ¿Y hasta ahí llegaron ustedes? ¿En esta cueva sí? ¿Encontrando restos? Sí. ¿Y qué tipo de restos se encontraron? Acá abajo hay una cultura de cazadores con una punta de lanza, unos instrumentales de tipo raidera, Sí. algunos huesos consumidos. Que naturalmente no están, se los llevaron para estudiar. No, se están analizando, sí. Se están analizando, sí. Y después viene esta que... Bueno, de abajo sería, hasta ahora aparentemente, un uso para la caza. Sí. Cultura para la caza. En cambio, que nosotros llamamos cultura casapedrense, que serían estos niveles, Acá. ahí encontramos una funcionalidad... ¿Distinta? Sí, era un lugar, este lugarcito se usaba particularmente para trabajar el cuero, porque era una necesidad muy grande de raspadores y poco material. Para esta época. Sí, cada época ¿Tiene su particularidad? su particularidad. O sea, Hacía encontraron... un uso de espacio distinto. Ah, sí. Sí. Encontraron entonces, de 9.000 años atrás, encontraron raspadores. Sí. Después, 4.000 años atrás, más o menos, encontraron trabajo de cuero. Sí. ¿Y más arriba? Más... Bueno, acá quizás sea por la altura, pero encontramos una línea de ocupación, pero escasísimo material. Línea de ocupación. Claro, ¿Vivienda? son como pequeños fogoncitos. No, es muy escaso el material como para llegar a una conclusión definitiva. Sí. Y aparte puede ser por altura también. La vivienda Medio chico. no pega la cabeza. Sí. Probablemente los primeros inmigrantes asiáticos llegaron a América hace unos 20.000 a 30.000 años y habrían tardado miles, no se sabe cuántos, para llegar hasta la Patagonia. Como sea, dejaron su legado en los cañadones de la María, una estancia que Fernando Ben compró sin tener idea de todos los cañadones con pinturas rupestres que atesoraba. ¿Qué sentiste cuando empezaste a explorar las cuevas? La verdad que no lo puedes describir porque es como que te sentís en el paraíso, ¿no? Porque en Patagonia todos los que nacimos y nos criamos en Patagonia sabemos que hay en muchos lugares hay arte rupestre, ¿no? Y el hecho de encontrarte en un momento determinado y haber comprado una propiedad donde existe tanta abundancia de estas cosas, es como sentirte realmente en el paraíso, es como que tocas el cielo con las manos, ¿no? Porque realmente no se puede describir, ¿viste? Lo que realmente sentís, ¿no? Me imagino. ¿Cuántas cuevas hay? Es como cuando una persona muy rica, muy famosa, compra un cuadro de Van Gogh o de Picasso o de Velázquez o de Miguel Ángel o algo por el estilo, paga millones, fortunas de dólares para tenerlo. Es como que yo invertí lo poco que tenía en comprarme una gran colección de arte rupestre y la tengo en mi casa, digamos, ¿no? ¿Y cuántas cuevas hay hasta ahora descubiertas?
hasta ahora catalogamos y geoposicionamos 87 cuevas con pinturas, ¿no? ¿En cuántos años? Y no, ese es un trabajo que lo hicimos en el año 95, porque elevamos un proyecto a la Cámara de Diputados de la provincia para que se lo declare Patrimonio Cultural Provincial. Entonces, bueno, con la Fundación Comandante Luis Piedrabuena, vino gente aquí y con nosotros trajimos equipo de computación, geoposicionado satelital y todas las cosas, y elaboramos un trabajo muy completo donde se geoposicionó cada una de las cuevas, cada uno de los aleros, cada uno de los lugares, y se delimitó como para presentar un proyecto bien marcado los lugares, bien definidos, para que eso quedara bien enmarcado, digamos, legalmente, ¿no? Uno piensa viendo los registros artísticos antiquísimos que los primeros tehuelches vivieron 13.000 años en contacto con la naturaleza y que desgraciadamente tardaron solo un siglo en extinguirse. Lo que no pudo la cambiante naturaleza, lo logró el hombre blanco con su codicia. Y a partir de ese momento, cuando descubriste las cuevas en tu campo, empezaste a ser un arqueólogo aficionado. En principio, no tanto por afición, sino porque realmente yo antes de esto, antes de venirme al campo, digamos, mis suegros tenían otros campos y tenía la posibilidad de salir a caminar y me gustaba mucho recopilar material, especialmente material lítico de tehuelche o pretehuelche, digamos, ¿no? Entonces, bueno, juntaba punta de flecha, bola pampa, raspadores, esas cosas. Entonces, bueno, ya como que había una afición a eso, pero eso, en la posibilidad que te brinda este lugar, es mucho más amplio. Aparte me permitió con Rafael aprender muchísimo en arqueología y bueno, eso también te ayuda a tener mejores experiencias y mejores posibilidades de obtener mejores logros en lo que vos quieras hacer, porque sos más consciente de lo que estás haciendo. A veces uno sin experiencia, sin estudio, sin preparación, y probablemente pueda estropear lo que realmente a lo mejor puede ser algo fundamental para algún tipo de descubrimiento, ¿no? Sí, bueno, Rafael ya lee como un mapa esto. Sí, él tiene, bueno, ha estudiado para eso, ¿no? Pero en realidad ha hecho una buena experiencia acá en La María y aparentemente algunos resultados les están gustando mucho y bueno, eso lo incentiva más para que siga trabajando, ¿no? Todo el cañadón que me muestra Fernando, con sus formas perturbadoras, acaso guarde secretos importantes para la ciencia. Los resultados de las investigaciones de los arqueólogos como Rafael pueden arrojar datos sorprendentes sobre la verdadera antigüedad de los registros humanos de La María. A mí hay cosas que me fascinan porque están primero en muy buen estado de conservación. Tienen unas ventajas, ¿no? Vivimos en la meseta central patagónica, es un clima semiárido, semidesértico. Nuestro régimen de lluvias nunca superó los 200 milímetros al año y estos últimos años no llegamos ni a 100. Entonces, la poca humedad en el ambiente permite que esto se siga conservando. Aparte, al estar en algunos casos como en estas, 10, 15 o 20 metros hacia adentro en la cueva, permite que se conserve todavía mucho mejor, ¿no? Sí, lo único que nos está afectando un poco en este momento, bueno, es la ceniza del 91 del Catchon, pero como no la tocamos ni la limpiamos ni nada, bueno, entonces no, hasta ahora no se ha notado que haya habido erosión al respecto, ¿no? Y la ceniza del Hudson parece que se vino a parar todo acá, lo que andaba dando vueltas en el campo. Lo que ocurre es que uno tiene que tener en cuenta que lo que se calculó estimativamente que despidió el Hudson fue un cubo de 8 kilómetros de lado. Entonces fue mucha cantidad, ¿no? Sí. Y el problema nuestro que aquí, por ejemplo, ha caído partículas que varían entre 1 y 5 micrones. Que son partículas muy pequeñitas y el viento permanentemente las está haciendo volar. Sí, y llevándolas para un lado para otro. Son como grandes médanos ahora de arena, ¿no? Sí. Bueno, y las cosas que ves acá, ¿cuáles te llaman más la atención? Mira, a mí es todas, pero en realidad particularmente lo que más son como grandes enigmas, ¿no? Son como, digamos, los jeroglíficos en Egipto, claro. Es lograr saber qué significaban muchas de las simbologías que hay, ¿no? Sí. Porque creo que todo tiene que tener un sentido. Aparte en culturas así que eran tan simples, tan
en su forma de vida, en su forma de ser, calculo que todo lo que hacían tenía un sentido, ¿no? Estaba orientado hacia algo. Entonces, el hecho de lograr saber a lo mejor la interpretación de alguno de estos símbolos que están colocados con manos y eso, es como que lográs avanzar muchísimo en el aspecto del conocimiento de las culturas. A medida que uno va comprendiendo ciclos históricos que se miden en miles de años, la imaginación no da tregua. Se supone, por ejemplo, que los primeros americanos tuvieron que soportar un avance glaciario de magnitud. Y en miles de años, las sociedades primitivas evolucionaron. Y tal vez en esas oscuras paredes, cuyos dibujos no entiendo, estén grabadas las claves de esa evolución. Hay manos de bebés también. Sí, por supuesto. Hay de bebé hasta de ancianos, ¿no? Es muy variado, de mujeres, de niños, de adultos, de todo tipo, de todas formas, izquierdas, derechas, es muy amplio, ¿no? Y aparte también símbolos abstractos, pero también animales. Sí, guanacos, zorros, pumas, ñandúes, o sea, la avifauna que normalmente se conoció en esa época, e inclusive algunas de felinos extinguidos y otras especies, ¿no? Bueno, diría, es algo así como un pasaje al pasado, ¿no? Creo que en realidad es empezar a estudiar y retrotraernos en el tiempo, ¿no? Es una de las cosas que a mí, Rafael, como arqueólogo me ha enseñado, ¿no? La arqueología es una de las materias que se empieza a estudiar desde el final y va hacia el principio, ¿no? Claro. Porque cuando se empieza a excavar empezás por el final y a medida que vas hacia abajo vas tratando de llegar al principio, pero nunca sabés tampoco cuándo es el principio. ¿Cuándo es el principio? Claro. Esa es la otra incógnita también que se te plantea, ¿no? Sí, sí, puede hacer una excavación muy profunda. Sí, y a lo mejor te faltó todavía más abajo. Calcula que, por ejemplo, el Homo sapiens en una época se lo databa con 40.000 años. Después se encontró uno en Inglaterra con 100.000 y ahora actualmente en Francia, en otras excavaciones, aparentemente el Homo erectus ya superó los 260.000 años. Sí. Entonces van quedando muchos espacios vacíos en el camino de tiempo que ellos los tienen que ir llenando, ¿no es cierto? Y a veces es muy difícil porque hay eslabones en la cadena que se pierden en el tiempo, entonces no es posible lograr una buena estructuración de historia, digamos, en el tiempo. Claro. Por eso a veces se complica tanto, ¿no? El campo de la María, tapizado por las cenizas que dejó la erupción del volcán Hudson hace una década, dejó de ser apto para la cría del ganado ovino. El recurso de Fernando Benn es ahora el turismo, que busca en las cuevas el cautivante viaje hacia el fondo de la historia. ¿Y el campo? ¿Cómo va el campo? Mira, el campo, la explotación ovina, la iniciamos en el 92, porque cuando compramos el campo, la idea fue explotar la cría de ovejas. Y bueno, sinceramente fue un fracaso total, ¿viste? Porque entre la depredación del puma y del zorro, las apariciones de las ovejas se perdieron todas. Entonces, bueno, y la merma de las madres también por las mismas causas, así que a los 2 años desistimos de ese proyecto y emprendimos el proyecto de explotación de los minerales de caolín y el proyecto de turismo, ¿no? Que cuando empecé me dijeron que estaba un poquito medio loco, ¿no? Por el hecho de que al estar tan lejos de un centro poblado, me decían, ¿y quién va a ir allá? No te hagas problemas, alguien va a ir, al que le guste va a ir. Claro. Porque es como todo, ¿no es cierto? Sí, sí. A veces hay que facilitar a veces los medios, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido un poco de suerte también a través de la provincia, que ha facilitado en el área del turismo, nos ha facilitado la iniciación del proyecto y todo, bueno, eso nos ha permitido avanzar un poco en el tema, ¿no? ¿Y vas a seguir tratando de rastrear cuántas hectáreas tiene el campo? 21.866 exactamente. ¿Y hay cañadones como este? Probablemente me queden unos 2 o 3 cañadones más como este todavía para rastrear. O sea que puede haber otra ciudad con prototehuelches, puede haber con otra vestigios. Con culturas como la de nivel 11, la toldense o la casa pedrense, ¿no es cierto? O sea que, o prototehuelche o tehuelche, ¿no? Pero la idea es que a medida que uno va avanzando va encontrando cosas interesantes. Pero vos no le encontrás explicación
No, si querés te invento algo y te lo explico, pero yo te diría que uses tu imaginación y pienses algo a tu criterio, porque realmente... No, porque yo estoy parado todavía no lo podemos... incógnita. Y para nosotros son más incógnitas. Y vos venís una vez, yo vengo todos los días y a veces cuando vengo solo estoy 2 o 3 horas sentado aquí adentro. ¿Y qué haces? Y me pongo a pensar. Pero el gran problema nuestro es que como estamos educados en otro tipo de cultura, claro, cuando querés trasladarte en el tiempo, imaginarte a lo mejor un juego rodeado con personas, cómo claro, vivían, o se te cruza un auto, o una heladera, o un televisor, algo por el medio y siempre las ideas, viste, desaparecen. Entonces es como que no podés avanzar hacia el pasado para tratar de imaginarte cosas de las vivencias de las personas, ¿no? Es bastante difícil. Esa tarde dejé la María y volví a San Julián. Dejaba la meseta y regresaba a la costa. Eran unos 150 kilómetros y solo un par de horas de manejo. Y aunque estaba cansado, me dije que eso no era nada frente al viaje que había hecho esa misma tarde. En inglés, Sir Francis Drake, pirata y convertido en caballero por la reina, por los servicios brindados a la corona, era uno que robaba para la corona precisamente. Drake, estando aquí en San Julián, encontró, precisamente en este sitio, encontró la horca que había sido levantada por Magallanes, su ilustre predecesor, 58 años antes. Magallanes estuvo en San Julián en 1520, es uno de los primeros antecedentes históricos, digamos, del prólogo de la historia argentina. Es una estadía muy significativa dentro de una epopeya muy importante a nivel planetario, ¿no es cierto? Drake encontró la horca que había levantado Magallanes supuestamente para ejecutar a los amotinados del motín de la sublevación de San Julián, cosa que no llegó a hacer, no utilizó la horca. Y los marineros de Drake, demostrando el sentido del humor típicamente inglés, cortaron la horca y la convirtieron en souvenirs, en jarras de cerveza, cosa que a Drake aparentemente no le cayó muy bien, ¿no es cierto? Y a su vez también en este sitio, al pie de la horca, yacían los esqueletos de 2 personas que se conjetura que son las 2 personas que Magallanes desterró en San Julián, dentro de los Magallanes, para, una vez que reprimió el motín, convertido en juez y fiscal en una sola persona, condenó a muerte a 40 personas, pero por razones operativas y tampoco para hacer un baño de sangre demasiado excesivo, ejecutó a una persona y desterró a 2. De los desterrados, uno era sobrino de un obispo muy influyente en España, por lo cual no se atrevió a hacerlo decapitar, y el otro era un cura, también para evitar, digamos, enemistarse con la iglesia, tampoco se atrevió a justiciarlo, pero sí lo desterró, que era sinónimo de condenarlo a muerte, ¿no es cierto? Y se conjetura que los esqueletos estos que encuentra Drake, 58 años después, pertenecen a estas 2 personas desterradas que murieron aquí, quedaron insepultas durante mucho tiempo. Apenas se agitan las aguas de la bahía. Siento, al ver esas colinas ralas, que San Julián fue un abrigo, pero también para ellos un tormento. Y tengo claro que estoy participando del rescate de la historia, casi desconocida para los argentinos, tal vez negada. Magallanes es un personaje muy vinculado a San Julián. Sí, Magallanes llega a San Julián el 31 de marzo de 1520, al día siguiente hace rezar misa. Esto se conmemora en San Julián de manera muy sentida, sobre todo es muy valorado por la Iglesia Católica, porque es la primera misa rezada en suelo argentino. Claro. El Domingo de Ramos del año 1520, hay en San Julián un monumento que conmemora este acontecimiento. Y ya esa misma noche, la madrugada del 2 de abril, comienza a fraguarse el motín, que después tendría una enorme repercusión a nivel mundial, le daría a la bahía de San Julián un renombre tristemente célebre, porque el motín provoca los primeros muertos, los primeros hombres blancos muertos en suelo argentino. Ya tenemos otra singularidad. Otra singularidad. La primera misa y los primeros hombres blancos muertos en territorio argentino mueren en San Julián, a raíz de la represión del conflicto, es decir, uno de los capitanes amotinados es apuñalado y muere. Después, en los 5 meses de estadía de Magallanes en San Julián, se suceden
una cantidad de eventos también de naturaleza, en casi todos los casos dramáticos, eventos dramáticos que van generando nuevos muertos por enfrentamientos, también en otro caso con los tehuelches también hay hombres blancos que mueren. También, lamentablemente, la historiografía registra que en San Julián es el lugar donde mueren los primeros aborígenes argentinos. Cuando los blancos llegaron, trajeron consigo el temor a lo desconocido y la ambición de la conquista. Pero la construcción del mito pudo más, y San Julián vio nacer la idea de los gigantes del final de la tierra, que no eran otra cosa que los tehuelches primitivos, si se quiere, los ancestros del célebre cacique Patoruzú. Y ahí también hay otra singularidad histórica, porque Magallanes los bautiza patagones, estando aquí en San Julián. ¿Qué quiere decir? Porque hay toda una leyenda, una semiverdad en torno al término Patagonia. En efecto, es muy rico, desde el punto de vista, creo yo, semiológico, las conjeturas sobre el posible origen. La versión escolar, que es la que aprendí yo cuando iba a la escuela... La pata grande. Es la pata grande por la cual yo no me inclino. Yo creo que hay otra que es más rica. El de pie grande, inclusive hay gente, yo he tenido contacto con gente de España que me dice que hay zonas de España donde todavía se usa el término patagón para describir a una persona de pisada grande, aunque Magallanes no era español, sino que era portugués. Es un dato importante. Y hay otra versión posible, que a mi juicio es más rica desde el punto de vista de la imaginería, y es que en el año 1512, es decir, 8 años antes de la estadía de Magallanes aquí, se había publicado un libro de las llamadas novelas de caballería, al estilo de la Amadís de Gaula o lo que más tarde fue el Quijote, ¿no es cierto? Quijote. Que eran libros que para la gente culta que sabía leer, que no eran muchos, pero en este caso Magallanes era una de estas personas letrada, había tenido, digamos, tenía mucha popularidad, y la historia esta se llamaba Las aventuras del caballero de Prima León. Era una saga de novelas, ¿no es cierto?, que tenían una aparición periódica, una suerte de folletín de la época. Y en un caso específico, este caballero de Prima León desarrolla una aventura donde va a un país exótico, lejano, una isla muy distante de los lugares poblados, y se encuentra con un personaje de aspecto monstruoso, con cara de perro, así lo describe el novelista, digamos, llamado Gran Patagón, así de manera textual, ¿no es cierto? A mi juicio, mi humilde juicio, pero el de muchos historiadores, se inclinan más por buscarle a esta inspiración literaria el origen del topónimo Patagonia. Lo interesante es que el gentilicio Patagones se convierte ya en un mapa que es publicado en Europa en 1522, un mapa que tenemos en nuestra mano, tenemos una copia del mapa, que es el primer boceto, digamos, muy rústico que hace Pigafetta del contorno argentino. Antonio Pigafetta fue el primer narrador de lo que es hoy territorio argentino. Allí enfrente estoy viendo la montaña más alta, el Monte Cristo, y me pregunto cuánto desierto y cuánto de imaginación hay en el relato de Pigafetta, porque de hecho él fue algo así como la agencia oficial de noticias de la corona. Era el cronista de la expedición de Magallanes, es una persona de imaginación muy encendida realmente, y eso es lo que ha hecho que su diario se lea hoy en día, inclusive porque hay otros cronistas contemporáneos a Pigafetta que escribían de una manera un poco más abúlica y cuyos diarios no han tenido la misma suerte literaria que el diario de Pigafetta, que sigue siendo, dentro de la gente que le interesa la historia, casi un objeto de culto, diría, porque era una persona obviamente con tendencias a magnificar, a imaginar, pero yo creo que en cierto modo también Pigafetta resume el espíritu del Renacimiento, ¿no es cierto?, con una visión muy distinta de la que podían llegar a tener otros contemporáneos. Es un personaje también bastante multifacético, y en el caso de la estadía en San Julián, el diario de Pigafetta registra estos 5 meses de estadía con una gran cantidad de datos. Por ejemplo, estamos también frente, si bien está a algunos kilómetros, al sitio donde, según Pigafetta, se produce la toma de posesión hecha por Magallanes, que sería la primera toma de posesión española del suelo argentino, en un sitio que se llama, actualmente se lo conoce como Monte Wood, pero que Magallanes bautiza Monte Cristo. Que es más romántico. Es más romántico además, y además planta una cruz, como era de práctica en las expediciones españolas. Además, casi todos los topónimos, digamos, los nombres de los sitios tenían que ver con el santoral. Recordemos Cabo de las 11.000 Vírgenes, Río de Santa Cruz, es decir, todos los sitios que Magallanes va descubriendo, siempre los bautiza, y ahí también hay una controversia interesante, porque
el nombre de San Julián no concuerda con el santoral. El santo de San Julián es a mediados de febrero y la llegada de Magallanes se produce a fines de marzo. Ahí hay una incongruencia que hace que algunos historiadores digan que probablemente San Julián ya había sido visitado y bautizado, por ende, por Américo Vespucio hacia finales de 1501, lo cual no es demasiado consistente, pero enriquece también todo este halo legendario que envuelve este sitio que, reitero, desde el punto de vista histórico, es, a mi juicio, el lugar de Patagonia con mayor acervo histórico. Las costas de la Patagonia los vieron pasar. Allí, en los roquedales, en las playas traicioneras por las temibles bajantes, en esos feroces acantilados batidos por el viento, expediciones enteras naufragaron buscando el paso entre los océanos. Evoco haber observado los sombríos relieves de los peñascos y haber imaginado, como ahora lo estoy haciendo, como la terra incógnita los enloquecía y propiciaba rebeliones y amotinamientos a bordo. La ciudad que dio origen al mito patagónico está abrigada por algunas colinas al otro lado de la bahía. Holly Walker me cuenta una historia terrible de aquel invierno que Hernando de Magallanes pasó en San Julián. Magallanes vino aquí a San Julián con 5 embarcaciones, una naufragó en el río Santa Cruz, cuando se produjo su descubrimiento en mayo. Estando ellos aquí, enviaron un barco al sur que naufragó en el río Santa Cruz, la Santiago. Entonces quedó con 4 barcos y aproximadamente 265 tripulantes, de los cuales 40 son condenados a muerte por haber tenido una participación directa en el motín de San Julián. En realidad, los cabecillas eran muy pocos y el resto de la gente no adhirió de manera muy entusiasta al motín. Pero bueno, algunos se vieron obligados por fuerza de las circunstancias a participar del motín. Entonces Magallanes, como yo te decía, convertido en juez y fiscal a la vez, condena a muerte a 40. De los cuales por razones operativas no podía matar a todos, ¿no es cierto? Entonces, como tampoco tenía un verdugo oficial a bordo, en aquella época los llamados alguaciles que venían a bordo hacían las veces de verdugos, pero no ajusticiaban, sino que aplicaban tormentos, digamos que era una forma, medidas disciplinarias o medidas correctivas. Pero matar a alguien ya era una cosa más seria. Entonces, uno de los condenados a muerte era un tal Luis de Molina, que era un criado, una persona de condición social muy baja, ¿no es cierto?, que era sirviente de Quesada, uno de los cabecillas del motín de San Julián, que es el único al cual Magallanes finalmente hace decapitar, ¿no es cierto? Entonces, a este Luis de Molina se le ofrece la opción, una conmutación de pena, digamos, que a cambio de su vida debía decapitar a su amo. Eso se supone que en este sitio precisamente se le dio a esta persona la posibilidad, un tiempo para reflexionar si haría esto o no, cosa que él finalmente terminó haciendo. Es decir, él le cortó la cabeza a su amo a cambio de salvar su vida. Una variante de la ley del arrepentido, ¿no? En efecto. Así, sí. Y bueno, la horca, a eso venía la pregunta, a contestar la pregunta tuya, la horca estaba reservada para gente de condición baja, de condición social baja, es decir, reos comunes, y en este caso los amotinados que no tuvieran sangre azul, que no tuvieran títulos nobiliarios o que no tuvieran una posición social encumbrada, se les reservaba la horca, que era una muerte considerada poco digna. En cambio, a las personas que, por más que hubieran cometido alguna falta grave, les correspondía la muerte, se les aplicaba a las personas que eran de condición social más elevada. Sangre azul. Sangre azul, exactamente, se les aplicaba la muerte por decapitación, ¿no es cierto? Pero en este caso de San Julián... Menos sufrimiento, y supuestamente es una muerte más limpia, no sé. En el caso de San Julián se agrega también una pena accesoria, tanto a Quesada, que fue uno de los cabecillas, como Mendoza, que también fue un cabecilla que había muerto durante la refriega propiamente dicha. Se les aplica como pena complementaria, como pena accesoria, el descuartizamiento. Directamente son mutilados y se dice, ¿no es cierto?, que... ¿Por qué? Y eso era una pena complementaria en el caso de que hubiera traición al rey. Y en este caso Magallanes considera que amotinarse contra él era una forma de desobedecer el mandato del rey, que les había dicho: ustedes tienen que navegar hacia el sur y luego seguir navegando hasta encontrar una vía alternativa hacia las especies, que ese, digamos, es el camino de la pecería. El camino de la pecería, que era un camino alternativo al camino que los portugueses ya tenían dominado en el sur de África. ¿Descuartizamiento? ¿No hay nada religioso vinculado a eso? Hay algo religioso, porque digamos se creía que cuando se produjera el juicio final y la posterior
resurrección de los muertos, una persona que había sido descuartizada y además de descuartizada sus miembros sepultados de manera dispersa, digamos, Claro. no en una única tumba, sino que las partes separadas, sepultadas de manera separada, se consideraba que eso era un castigo extra, un castigo sobrenatural, ¿no es cierto? Más allá de la misma muerte, dificultaría la reconstitución de ese cuerpo cuando se produjera la resurrección de los muertos, ¿no? La saga de la conquista del Atlántico Sur es admirable. En una geografía intimidante, a veces brutalmente hostil, con costas cortadas a pique, conquistadores y piratas pusieron a prueba su audacia y su talento marinero. A mí Magallanes me parece una de las figuras, como navegante creo que tiene pocos parangones, inclusive la expedición de Magallanes, Stefan Zweig, por ejemplo, un historiador que noveló el viaje de Magallanes, pone como subtítulo la aventura más audaz de la humanidad. Y yo creo que algo de eso hay. La vuelta al mundo dada por Magallanes es una epopeya náutica sin parangón. Tal vez la colonización de la Luna el viaje a la Luna puede parecérsele, pero la cantidad de muertos que hubo, de los 265 que partieron de España, al cabo de 3 años regresaron solamente 18. Es decir que la cantidad de muertos, la cantidad de peripecias, los sitios que ellos descubrieron, digamos, entre paréntesis, descubrieron desde la mirada europea, por lo menos visitaron sitios que ningún hombre europeo en ese momento ni siquiera soñaba con que existieran, para mí tiene una relevancia histórica, digamos, enorme. Y simultáneamente con el topónimo San Julián ya aparece Regione Patagonia, es decir que la palabra Patagonia ya tiene casi 480 años de antigüedad y nació también aquí en San Julián, cuando Magallanes le dio ese nombre a los tehuelches, ¿no es cierto? Un bote cruza la bahía. Allí viene un hermano de Poli con un amigo para llevarnos hasta la isla Justicia, un lugar donde el relato tiene como protagonista a Sir Francis Drake. Mientras nos aprestamos a seguir esa historia, miro atentamente el paisaje que nos rodea. En 1834, Charles Darwin le sacó bastante provecho a la estadía en San Julián. Se maravilló ante la increíble acumulación de fósiles marinos que encontró y escribió una frase que lo dice todo. Qué inmensas revoluciones geológicas pueden leerse en esta sencilla costa de la Patagonia. Navegamos bordeando la isla y observamos la fauna bulliciosa del verano. Entonces enumero la primera misa en lo que es hoy territorio argentino, los primeros blancos muertos por tehuelches, los primeros tehuelches sacrificados por conquistadores. Además, el origen del mito de los gigantes, el origen del nombre Patagonia para todos los tiempos. Y todo ocurrió aquí, en este lugar que se llama Isla Justicia. Sir Drake eligió la bahía de San Julián porque conocía sus características geográficas, sabía que era un sitio relativamente protegido dentro de lo que es la hostilidad de la costa patagónica, es un sitio bastante reparado, y sabía que había posibilidades de supervivencia, es decir, leña, pesca, moluscos como para mantener a la tripulación, entonces eligió la estadía en San Julián. Estando en San Julián, él juzgó a uno de sus capitanes, que se llamaba Thomas Doughty. A diferencia de Magallanes, no se trató de un motín, sino que Doughty fue acusado de haber robado, de haber robado algunos doblones del tesoro que a su vez Drake le había robado a los españoles, que a su vez los españoles le venían robando a los aborígenes. Es decir, es una triple historia de múltiples latrocinios, ¿no es cierto? Sí, mexicaneadas. Mexicaneadas. Es bastante emblemático de lo que fue la historia por aquellas épocas, ¿no es cierto? Lo interesante es que el sitio es utilizado por Magallanes y luego por Drake, y en el caso de Drake le da también una opción, tres opciones a Doughty. Le ofrece la alternativa de ser, una vez que fue condenado a muerte, de ser ejecutado y sepultado en tierra firme, donde estuvimos charlando hace un rato, de ser ejecutado y sepultado aquí en Isla Justicia, o de ser trasladado hasta Inglaterra y juzgado allí en Inglaterra. ¿Qué eligió? Y eligió acá, eligió ser ejecutado y sepultado en Isla Justicia. Es decir, no sé cuál ha sido la razón. Él, Doughty, aduce que la vergüenza que le causaba a él el hecho de haberse reconocido culpable, es decir, él confiesa haber robado en realidad algunos doblones, cosa que no debía haber hecho, porque además eso hacía temblar la disciplina a bordo, obviamente, ¿no? Desafiaba la autoridad suprema de Drake, que era una persona muy
muy luterana en ese sentido, muy estricto. Claro. Tal así que los españoles lo llamaban el azote luterano, ¿no? Entonces, lo que hace Doughty es prefiere una muerte más honrosa y dice que no quiere morir en tierra de infieles. Es decir, que este pequeño islote, que cuando sube la marea, ustedes lo pueden ver, se rodea casi completamente por agua, queda muy poca superficie emergente. Cuando baja la marea se modifica bastante la topografía. Este sitio, para Doughty, era considerado un lugar protegido de los infieles, es decir, los tehuelches con los cuales la tripulación de Drake ya había tenido un encuentro en el cual habían muerto marineros también ingleses. Esto alimenta un poco alimentó, de hecho, la mala reputación de Patagonia como un sitio marcado por la tragedia, por hechos sangrientos, y además Drake rebautiza este lugar con el nombre de Bloody Island, o Isla Sangrienta, Isla de la Sangre. ¿Isla Sangrienta? Claro, Isla Sangrienta, cosa que no es tomado por la historia, es decir, la historia mantuvo el topónimo dado por Magallanes, creo que lo que corresponde, ¿no? Por razones de precedencia, creo que valía más el topónimo de Magallanes, pero es interesante el nombre también que le da Drake al sitio, ¿no es cierto? Con Polly caminamos por esa superficie arisca que parece rechazar a los seres humanos, pero es un lugar mínimo, donde el agua parece al acecho. ¿Puedo decir que esto se cubre casi totalmente? Sí, cuando sube la marea San Julián, Patagonia en general, y la zona sur de la provincia de Santa Cruz, nosotros estamos más o menos en la mitad de la provincia de Santa Cruz, tenemos las amplitudes de marea más grandes del mundo, en realidad. En San Julián en particular se dan mareas de aproximadamente 9 metros en un sentido lineal, ¿no es cierto? Es decir, que la topografía del interior de la bahía se modifica en el curso de 6 horas, que es lo que dura en promedio una marea, se modifica dramáticamente. Aparecen islas que al cabo de 2 o 3 horas desaparecen bajo las aguas y se modifica mucho el relieve costero, ¿no es cierto? Y esta isla es uno de esos sitios, que además la dinámica de las mareas hace que se esté modificando permanentemente. Si se acarrea gran cantidad de sedimentos que se va depositando en un sector o en otro de la isla, pero el sitio, en efecto, cuando sube la marea queda muy restringido. Nos volvimos a subir al bote para el regreso. No estuvo mal. San Julián había valido la pena. Y ahora nos regalaba la visión de los pingüinos en plena actividad sobre otro. De María particularmente. ¿Tiene explicación eso? El tema de las manos tampoco. Y las manos son... en ellas están